De seguro que voy a programar una clase más para el lunes que viene, aparte de la que ya tenemos, porque creo que los tiempos no van a alcanzar para todo lo que queremos hacer, ¿sí? Entonces armamos una clase más. Estoy compartiendo ahí mi escritorio nuevamente. Um, no, esto no. Acá, perdón. Ahí lo acomodé bien. Entonces estábamos con lenguajes tipados, no tipados, ¿no? Java es un lenguaje tipado y eso da seguridad porque nos ayuda a encontrar los errores al compilar y no en ejecución. Como ven, desde que empezamos, ¿sí? Toda la forma de programar la estamos orientando hacia un proyecto grande. Es que posiblemente quizás alguien de ustedes, o en forma personal o para la facu, quizás ya haya programado algo chiquito, ¿de acuerdo? Y yo todo lo que estoy hablando, sí, digo, programaron algo chiquito en algún lenguaje, no necesariamente Java. Y yo todo lo que estoy hablando es para un proyecto grande, ¿de acuerdo? Porque, como les dije al principio, es más probable que consigan trabajo para un proyecto grande que para uno chico. Esa es la realidad, ¿no? Entonces estamos viendo estos patrones de trabajo, ¿sí? Um, bien, seguimos entonces. Estoy grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Limitación en los parámetros de tipo invarianza y covarianza, ¿sí? Sí, vamos a trabajar algo sobre esto más adelante, ¿sí? Por eso lo pateo al problema, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno cambia los tipos de datos en la herencia? O sea, yo tengo, por ejemplo, una clase en el generic que dice persona y creo una clase hija, ¿no? Que en el generic en vez de persona tengo cliente, que extiende de persona. Sí, estoy haciendo una forma de varianza en los parámetros del generic, eso lo vamos a trabajar más adelante cuando creemos clases que usen generic, ¿sí? Como ven, no seguimos siempre el orden en que están las cosas en los apuntes. Es que en los apuntes pongo un tema y lo explico todo al tema. Pero el problema es que cuando vamos programando no podemos hacer todo de golpe. Tenemos que ir mechando con otras cosas, ¿sí? Bien. Vamos, déjame ahora hacer un código que use los flag map, ¿de acuerdo? Y lo desarrollamos. Esto lo vamos a llevar en código. Time Collector, ¿sí? Time Collector apareció en Java 12. La verdad que no voy a preguntar ni codificar nada de eso por ahora, ¿sí? Porque estoy usando Java 11, o sea, no lo puedo ni siquiera compilar en este momento. Lo puse como una novedad y básicamente que quisiera llegar a trabajar un poco más los colectores en API Stream, ¿sí? Nos faltaría hacer un poco más de código en eso, pero básicamente es un tipo de colección que puede devolver dos datos, ¿sí? ¿Cómo explicarlos? O sea, yo puedo poner, por ejemplo, armar un colector que me devuelva el máximo o el mínimo, ¿sí? De una lista, y después yo por un opcional puedo elegir, ¿sí? Pero claro, en palabras es difícil y compilar también va a ser imposible porque tenemos Java 11. Te debo esa explicación. Está puesto en el apunte como una novedad, pero no lo voy a tomar en examen. Tengan en cuenta que yo nombro muchas cosas de Java 11, ¿sí? De 12, incluso del 13, pero el examen es Java 8 porque la certificación homologada,
y Java Enterprise son de Java 8, no existe ni siquiera certificación del 11 por ahora. Ahora, cuando aparezca la certificación del 11, sabemos que el 12 no va a aparecer con esto, ¿sí? Ahí nos van a preguntar todas las cosas referentes, ¿sí? al 11, como por ejemplo métodos privados, aunque no lo usemos a los métodos privados, en las interfaces nos los van a preguntar, ¿sí? Bien, entonces no te puedo decir más nada de esto porque no lo puedo compilar, lamentablemente. Está puesto como una curiosidad. Hay varias cosas que están como curiosidad. El patrón Singleton es un patrón de diseño que permite una instancia única de la clase. Y lo vamos a usar cuando creemos el conector de base de datos, ¿sí? Lo vamos a usar porque lo que necesitamos es que haya una sola conexión a la base de datos para no abusar de los puertos del servidor de base de datos, ¿sí? Entonces sí, lo vamos a ver. Ahora, lo que siempre estoy luchando en la especialización web es que me quede un tiempo, ¿sí? Para ver más patrones de diseño. Eso en la especialización web, porque hay unos 25 patrones de diseño. Yo estoy mostrando 4 o 5 nada más por un tema de tiempo. Y en la especialización web siempre trato de hacerme tiempo para mostrar más patrones de diseño. Lo que vengo pidiendo ya desde hace bastante tiempo al ministerio es que directamente me habilite el curso de patrones de diseño y lo tengamos como un módulo más, ¿no? Por ahora no ha ocurrido eso de la misma forma que tampoco ocurrió que nos habiliten Android, ¿sí? Bien, qué buen dato, sí. Java 7 permite cambiar el separador de miles y poner el guión bajo, ¿sí? En vez de, si vos querés poner 1.000.000, ¿sí? Si vos pones todos los ceros te perdés en la cantidad, entonces podés poner como separador de miles el guión bajo. Pero no podés hacer que un entero empiece con guión bajo o termine con guión bajo, ¿sí? Y cuando usás el separador de miles tenés que tener de a 3 ceros. Este creo que no compila, ¿eh? A ver, vamos a probar. Este último creo que no compila. Y si compila está mal el apunte. Ah, sí compila, mira vos. Al menos así parece. Qué sorpresa, ¿no? Esto no compila. Esto sí. Qué detalle. Pensé que no iba a compilar. Imprimo número 1 y voy a imprimir número 12, perdón. Y voy a imprimir el último, número 5. Y vamos a ejecutar. Pero bueno, básicamente podemos escribir los menos en vez del separador de miles, porque, a ver, si yo esto lo tengo así, ya con los problemas de vista que empezamos a tener en esta profesión, nos cuesta entender que esto es 1.000.000, ¿no? Y como la coma es un separador de parámetros y el punto es el símbolo digital, tenemos permitido en la literal del entero, ¿sí? Poner un guión bajo para separar.
Lo que pasa es que no está controlando que sea de A3 ceros. Si yo lo pongo de A2, compila, ¿de acuerdo? Lo que no puede es empezar con guión bajo ni terminar con guión bajo. ¿De acuerdo? Pero es una forma de escribir el separador de miles. ¿Sí? A partir de Java 7. ¿Se entiende, Nicolás? ¿Mm? ¿Es claro? Bien. Ahora, Java 12, cosa que no podemos compilar, lo puse como curiosidad, si permite escribir la expresión switch, ¿sí? La expresión, la estructura switch, lo permite escribir como si fuera un operador. Vieron que yo muchas veces uso, está Belén en la cola para entrar, perdón. Muchas veces uso el operador ternario para escribir el if condicional como si fuera una condición, ¿sí? Uso el operador ternario en vez de escribir la estructura if. Bueno, Java 12 agregó, ¿sí?, la posibilidad de escribir switch como una expresión o operador, pero no son lambda expressions, no, nada que ver, no lo son, ¿sí? Acá yo estoy diciendo, en caso de 0, hacer esto, ¿sí? Pero no tengo una expresión lambda realmente con esto, ¿sí? Es una forma de escribir la expresión, es una curiosidad del lenguaje, ¿sí? ¿De acuerdo? Las expresiones son otras. Te debo, sí, para más adelante hacer el flap map, ¿de acuerdo? Y si alguien tiene una pregunta, la puede escribir ahora. Mientras tanto, voy a abrir un mail de nuestra invitada de hoy. Acá lo tengo, ¿sí? Que tenemos un doc con preguntas que me parecieron interesantes, entonces lo vamos a trabajar. Si no alcanza el tiempo, lo haremos el lunes que viene. Voy a armar una clase más para el lunes, ¿no? ¿En qué situaciones se recomienda usar lambda? ¿Sí? En primer lugar, se puede usar para muchas cosas, o sea, casi toda la programación funcional se puede llevar a expresiones lambda. El tema es que todavía en Java no está muy de moda eso, ¿sí? Por ahora la estamos usando para API Stream y para las colecciones, ¿sí? Los recorridos de las colecciones. Por ahora para eso, pero se puede usar para muchísimas cosas más. ¿De acuerdo? Java permite hacer muchas cosas y cada día permite más cosas. El tema es que nos encajen realmente dentro de un patrón de trabajo, porque más allá del lenguaje, van a ver cuando hagamos el proyecto final, es que estamos haciendo un patrón de trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que ocurre. ¿Y se puede hacer un mapa de más de 2 elementos? No, no se puede. ¿Sí? Pero incluso ese tipo de preguntas, ¿sí?, a veces cuando ustedes tienen dudas y no las puedo responder, declaren string, 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 mapa, igual new hash map, ¿sí? Entonces importo hash map, importo mapa, y me sale un error terrible. Es que solo tengo que tener 2 elementos. No puedo tener 1, no puedo tener 3. ¿De acuerdo? La curiosidad está muy buena. Yo sigo la clase mapa, la interfaz mapa, y acá en el generic me pide solo 2 elementos. ¿Sí?
No quita que el día de mañana diseñemos una clase o una interfaz que pida 3, 4, 5 elementos. ¿De acuerdo? Pero miremos esta declaración, son solo 2, entonces tengo que respetar esta declaración, ¿sí? Y ¿se pueden anidar los mapas? O sea, que el valor sea otro mapa. Sí, se puede. Tranquilamente se puede. ¿Sí? Empezamos por ahí a representar algunas situaciones matemáticas un poco más complejas, pero se puede. ¿De acuerdo? Esto de los mapas termina ayudando a representar muchas relaciones entre clases. ¿Sí? Y se puede hacer esto. Ahora, lo que no se puede es aplicar stream a un mapa. ¿Sí? Acá me preguntas a cuáles clases se pueden aplicar stream. ¿Se puede aplicar stream a los mapas? A los mapas no. ¿Sí? Se puede usar stream en aquellas clases que tengan un método que devuelva un streaming. ¿Sí? Por ejemplo, collection, y en próximas unidades hacemos acceso a archivos y tenemos la posibilidad de obtener un stream también del archivo. ¿Sí? Pero la interfaz mapa no tiene stream. Por ejemplo, por más que el mapa esté vacío, no importa. ¿Sí? Yo digo mapa y no tengo un método que me devuelva un stream en todo esto. Por lo tanto, no puedo hacer streaming. ¿Sí? Tengo acá la colección de valores, por ejemplo, o tengo por acá keyset, un set con todas las llaves. Ahora, sobre una lista sí puedo hacer stream, perdón, sobre una colección puedo hacer stream, porque en collection tengo stream. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer keyset, ¿sí? Keyset y tengo el set con todas las llaves del mapa, punto, ¿no? Stream. Bueno, se me fue. Punto, stream, y ahí puedo empezar a usar streaming. Pero claro, porque estoy haciendo un stream del set que es una collection, no del mapa. ¿Sí? Si yo logro de alguna forma los componentes del mapa, transformarlos en alguna forma de colección o otra clase que use stream, sí, ¿de acuerdo? No quita algo más diabólico, pero para más adelante, que es que crees un envoltorio de mapa, una clase envoltorio de mapa que tenga stream, pero eso ya más para cuando se estudian patrones de diseño. ¿Sí? Por ahora vamos a decir que no. Y tenemos los siguientes ejemplos. Bien. Hay un problema, ¿no? No sé qué es esto, supongo que limpiará, ¿sí? Pero dejando de lado eso, ¿sí? En este código de este método, yo veo que estás usando un switch. ¿Sí? No sé qué es N ni qué es A. ¿Sí? No lo sé realmente. Si es de el tipo N o A. De por sí, son opciones de menú. Claro. Porque está muy vinculado a la interfaz gráfica. ¿Sí? Perfecto. De por sí, hablar de un switch es casi como hablar de un if. Es lo mismo. ¿Sí? Buenísimo. Gracias por la aclaración. ¿Sí? Pero sí, no podemos en un switch aplicar ni el menor, ni el mayor, ni distinto de en un switch. ¿Sí? Yo no soy muy amigo de el atributo o la palabra
tipo. ¿De acuerdo? Puede ser que en la base de datos existe un campo tipo, ¿sí? Pero en programación orientada a objetos no soy muy amigo de la palabra tipo. Yo cuando veo la palabra tipo, estoy viendo que en realidad hay una clase padre y dos clases hijas. ¿De acuerdo? Porque tenemos que empezar a pensar las cosas orientadas a objetos. Sí, pero hay que pensarlo más orientado a objetos, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que hay que buscar una solución más orientada a objetos. Habría que ver, no tengo acá, el resto del contexto del programa, ¿sí? Pero yo creo que tiene que haber una clase de alguna forma, no sé el resto del contexto del programa, ¿sí? Porque esto es parte de un programa, o sea, yo recién ahora me entero que es una interfaz gráfica porque no lo veía, ¿sí? Y debería haber, sí, quizás dos métodos en realidad. Concretamente en patrón DAO, nosotros hacemos buscar por apellido, buscar por nombre, ¿sí? ¿De acuerdo? Eh, tenemos dos métodos y que el usuario elija el tipo de búsqueda naturalmente sin usar un if. O sea, si está vinculado a la interfaz gráfica, yo haría eso. Ahora, a veces, por ejemplo, me ponen, ¿sí? Porque te vas a evitar el if directamente. Pero a veces, por ejemplo, me ponen la clase cliente que tiene el tipo, el atributo tipo, en donde se puede elegir mayorista, minorista, ¿no? ¿Qué pasa? A la hora de hacer un método en esa clase, hay que preguntar si es un cliente del tipo mayorista o del tipo minorista, porque cada función que cumple esa clase muchas veces está diferenciada. No es lo mismo venderle a un mayorista que a un minorista, debe haber distintos precios incluso. Entonces en el método vender tengo que preguntar si es mayorista o es minorista. Y a veces hay más tipos. Dibujalo con un if, con un switch, pero estamos en lo mismo. ¿Sí? Te lleva a que el método crece a lo largo y no es buena idea de trabajo. ¿Sí? No, no está bien eso, no es buena idea de trabajo. Cuando te quedan métodos muy largos, algo hay que empezar a modificar. La idea es tener una clase padre-cliente con dos clases hijas, cliente minorista, cliente mayorista. Y en el método vender del cliente minorista se pone la venta en minorista y en el método vender del mayorista se pone la venta del mayorista. Yo acá iría por dos métodos, ¿sí? Aparte, en programación orientada a objetos la palabra ayuda mucho, porque me cuesta entender qué es todo esto, pero si yo veo un método que es consulta, ¿sí? Inicia por apellido y otro consulta, inicia por nombre, ya ahí el método me dice mucho más rápido qué es, empieza a ser un código autodocumentado. Es más, casi que no necesitas explicar en un comentario qué es lo que hace, ¿sí? Entonces, yo empezaría desarmando este código en dos métodos, ¿correcto? ¿De acuerdo? ¿Cómo se podrían hacer estos códigos más genéricos? Bueno, un poco lo que te dije, ¿no? Aparte estaría bueno, ¿sí? Inicia por apellido, que este atributo se llame apellido. E inicia por nombre, que este atributo se llame por nombre. Tenés este parámetro. ¿Sí? Tenés menos cosas, es más limpio, más legible el código. ¿Sí? Esto, hay una manera de armar un string o cadena con la consulta que se desea. A ver si lo entiendo. Voy a aumentar el zoom, ¿sí?
Ah, esto es parte del código anterior. Está pisado, ¿no? Este método es parte del código anterior. Sí, ¿no? Un poquito. Está como difícil de leer. Bueno, em, vos con este punto 7, vos, claro, no hay una manera de escribir un SQL que se ejecute en la collection, ¿sí? Pero vos, fíjate, observen todos, tanto en los videos como en los apuntes de texto que les distribuí, apuntes, cuando entramos en collections, ¿sí? Lo que estoy diciendo es la forma genérica de buscar. Mejor dicho, más que la forma genérica, estoy diciendo cómo lo escribiríamos en SQL, ¿no? Y cómo lo haríamos en API-Stream. ¿Por qué? Porque SQL es lo que conocemos todos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo haríamos, ¿sí? Select nombre from personas y puse el ejemplo. ¿Cómo se escribe en API-Stream, no? Luego, select nombre from personas cuando la edad es mayor a tanto y cómo se haría en API-Stream. ¿Qué es lo que pasa? Como todos conocemos más o menos el SQL, ¿sí? Cuando yo digo esto, todos entendemos qué es lo que queremos. ¿Sí? ¿Cómo haríamos esto en API-Stream? Lo hacemos así. Hoy por hoy resulta más divertido escribir esto que esto seguramente, toda la vida. El problema que tenemos, algo lo comenté en la clase virtual pasada que no estabas, si no me di cuenta, si no te hacía presenciar, el problema que tenemos es que el SQL ya es un lenguaje muy viejo con muchos problemas, ¿sí? Yo lo que comenté es que con esto podemos empezar a filtrar distintas fuentes de datos que provienen de una colección de SQL, de un archivo o de un servicio, porque tenemos que ir ya más pensando en la programación orientada a servicios. Vos fíjate que hoy por hoy cuando facturamos, la factura ya no la guardamos más en la tabla facturas. Hay que guardarla en el servicio de AFIP, ¿sí? Y cuando buscamos una factura, hay que buscarla en el servicio de AFIP, porque ya no es una entidad nuestra. Antes solíamos tener nuestro depósito con mercadería en un negocio, ¿no? Y ahora capaz que revendemos cosas online. Entonces, no tenemos la tabla artículos porque no los tenemos en stock. Tenemos que, cuando buscamos un artículo, salirlo a buscar en el servicio de Mercado Libre, de eBay, de algún proveedor chino. Entonces, API Stream lo que te brinda es que cualquier fuente de datos que podamos transformar en un stream, las filtremos de la misma forma, sin importar de dónde provienen los datos. ¿De acuerdo? Pero hoy por hoy no tenemos la posibilidad de escribir un SQL, ¿no? Y que se filtre de la misma forma. Eso no lo tenemos. ¿De acuerdo? ¿Es claro? Bien, perfecto. Nos Profe, vamos sacando muchas dudas. Sí, Eric, te escucho. te puedo preguntar algo que era Dale. casi, digamos, en el código anterior que estaba, le puedo hacer la pregunta y se puede entender. Sí. Donde minimizó recién, que estaba en el apunte. Perdón. Acá. Bueno, ahí hay una lista de personas, stream, filter, todo, ¿no? Sí, Si sí, yo sí, sí. quisiera apuntar a otro lugar, al servicio, base de datos, las cosas que mencionábamos recién, la parte del código que hay que tocar sería
de lo que es el punto stream para atrás, donde dice lista Exacto, persona, todo eso, ¿no? Ahí es lo que... exacto, exacto. Cuando veamos archivos, ¿sí? Cuando veamos archivos, vamos a ver que el archivo te produce un stream. Entonces vos filtras exactamente igual del archivo, ¿sí? Con API Stream que en esta collection o en una base de datos. ¿Sí? Esa es la ventaja, ¿de acuerdo? La vez pasada hablé de Trivago. Trivago tiene que filtrar un montón de servicios y cada servicio de cada proveedor de ellos es distinto. Entonces necesitan de alguna forma poner una interfaz stream y o sea, el cómo se produce el stream es un problema de esto, pero después el resto de la consulta es todo igual. Así es, Eric, Ajá. correcto. Y otra pregunta. Sí. Usted en el proyecto que se llama Java Objeto 6, perdón, Sí, donde hizo unas consultas de SQL hechas con API Stream. sí, Si lo tiene a claro. mano, mejor. Sí, acá lo estoy compartiendo. Bien, O sea, bueno, yo puse el ejemplo cómo sería en SQL. claro, eso, bueno, eso es lo que Claro. le quería decir. Ahí hay todo un desarrollo de métodos de cómo hacer select, distintos tipos de select, filtrados. Ahora, yo Ajá. lo que no encuentro es un método que sirva para borrar un registro. Eso no está hecho porque no No, haría falta, no sería no, necesario. no. Es que lo que es API Stream sirve para consultar nada más. ¿Sí? Ajá, Nos bien, falta parte de la historia acá. sí, ¿Sí? O sea, vos si querés borrar algo, lo borrás en la lista. Ese es el ajá, asunto, ¿no? Patrón DAO nos va a terminar de hacer transparente ese trabajo. ¿Sí? O sea, acá falta parte de la historia para programar. ¿Mm? ujú, Yo quería mostrar un antipatrón de trabajo. Hay un sitio web, ahora seguimos con lo tuyo, igual lo vamos a terminar el lunes porque quedan 7 minutos, ¿sí? bueno, Pero hay cosas que me parece importante mostrarlas. Quizás más de uno se preguntó cómo conectar un formulario a una base de datos. De hecho, he visto por ahí que me mandan códigos parecidos, ¿no? Y lo primero que hacemos es buscar en Google, y lamentablemente yo uso mucho Google para buscar programación, pero cuidado que no siempre es buen consejero, ¿sí? No es buen consejero. Acá están queriendo hacer, ¿no? Están queriendo hacer esta aplicación en donde yo pongo una descripción de artículo, un precio, presiono alta, y lo da de alta en la base de datos. Y acá pongo después el código, consulta, lo busca y te muestra por acá la información. O sea, estamos haciendo un formulario conectado a una base de datos, ¿no? Quería mostrar acá, ellos lo están haciendo al ejemplo en una sola clase. Entonces buscamos, yo este sitio incluso lo recomiendo mucho, pero buscamos ejemplos y aparece esto, todo en una sola clase. Y yo les voy a estar hablando de patrón DAO, de interfaces, de API String, y van a ver que cuando nosotros resolvemos esto, escribimos por lo menos 20 clases. Y acá está todo en una sola clase. Parece más divertido esto, más rápido, pero en realidad es un dolor de cabezas para corregir. Produce un software altamente acoplado. Pero una pregunta, de esa Sí. forma también a la hora de si tengo que modificar algo, ¿también no va a ser más difícil todavía trabajarlo? De esta forma, Sí, sí. así como está. De Porque pese a esta, que nosotros lo hacemos en fragmentado ubicás más rápido, por así decirlo, lo que son los ítems, incluso cualquier pequeña modificación, hasta revisarlo, para mi punto de vista, a mí se me hace mucho más práctico, porque voy revisando pequeñas partecitas en vez de algo muy grande. Acá es como algo muy macro, en cambio nosotros hacemos algo micro, pero todo eso micro forma algo macro.
Correcto, Belén. Esto es difícil de corregir y de mantener. En primer lugar, siempre vamos a tener errores, siempre. Incluso yo puedo tener más errores que ustedes. Pero el secreto de un buen software es que los podamos corregir rápido a los errores, que lleven poco tiempo. Porque capaz que cometemos menos errores, pero después cada error o cada modificación lleva más tiempo. Siempre hay errores. Y siempre hay modificaciones porque el cliente está en un ambiente dinámico. El cliente necesita rápidos cambios. El cliente le ocurre una epidemia de COVID como esta y necesita cambiar todo su negocio de un día para el otro. Y ahí está el valor agregado de un buen software. Yo acá tengo todo acoplado. En primer lugar tengo la interfaz gráfica, es un G-Frame, ¿sí? Y tengo todo el trabajo visual de la interfaz gráfica, ¿no? Los componentes visuales. Por acá, aparece, me quedan 3 minutos, pero aparece la parte de conexión y acá hacen un insert en la base con lo que traen del formulario. Esto es malísimo. En primer lugar, yo les comento que esta aplicación así, en 15 a 20 minutos la hackeo y detono toda la base de datos. Después va a venir la explicación del por qué. Acá hacen la consulta de select para buscar las cosas, pero observen que vuelven a repetir todos los datos de la base de datos, esta línea, y esta línea es la misma. Si mañana hay que cambiar la clave de la base, la clave es esta, es vacía, hay que cambiarla en 2 lugares. Pero esto es un ejemplo chico, si programamos así lo escribimos 500 veces a eso. Y hay que cambiar en 500 lugares la clave, es algo muy acoplado. Pero a la vez si mañana me dicen, bueno, pero yo quiero revender cosas de Mercado Libre, ¿cómo hago? Hay que mover todo el software, cambiar todo completamente. Cuando en un software escalable se agregaría una capa más, ¿de acuerdo? Se cambiaría una capa y ya todo nuestro producto puede trabajar con un servicio, ¿sí? Entonces, en este curso estamos apuntando a trabajar hacia los servicios. Voy a programar una clase más para el lunes. Sí, así puedo terminar de mirar el cuestionario de nuestra invitada, ¿de acuerdo? La invité porque, primero que es alumna de Java del Centro 8 con otro docente, pero aparte del cuestionario me lo hizo porque ve los videos también, está bueno, ¿sí? Entonces merece ser respondido, ¿de acuerdo? Queda 1 minuto y se va a cortar. Los saludo a todos, nos vemos el lunes, Saludos. chicos. Suerte. Seguimos el lunes. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao, suerte. Chao, chao. Chau, chau.